La silla al final de la cama. Mark y yo crecimos juntos y nos conocimos en la guardería cuando teníamos 2 años. Jugábamos con los mismos juguetes, aprendimos los mismos juegos, leíamos los mismos libros y cuando comenzamos la escuela, ambos estábamos encantados de descubrir que estábamos en las mismas clases. Realmente no me di cuenta de la silla a los pies de su cama hasta que cumplimos 6 años. Estábamos jugando Super Nintendo en la habitación de Marx, siendo revoltosos y probablemente haciendo mucho ruido. Nuestro juego de Mario Kart se había convertido en una especie de payasada, y cuando choqué con la vieja silla de madera al final de su cama, saltó como si lo hubieran escaldado. Lo recogió, quitando el polvo del asiento como si pudiera ofenderse mientras lo colocaba con cuidado en su lugar donde había estado. Lo siento, dije, no quise empujar tu silla. Está bien, dijo, solo tiene que quedarse ahí. Es algo importante. ¿Por qué eso? Le pregunté mientras tomaba su control para volver a jugar como si nada hubiera pasado. Oh, porque ahí es donde mi ángel de la guarda se sienta por la noche. Lo dijo de una manera que dejó muy claro que esto era algo en lo que creía y que era tan normal para él como la tostada que había desayunado. Cuando se dio cuenta de que no había cogido mi mando para empezar a jugar de nuevo, me miró confundido y pareció sorprendido por mi mirada de atónito interés. ¿Tú qué? Mi ángel guardián, dijo, con una pequeña risa, ¿qué? ¿No tienes uno al final de tu cama todas las noches? Le dije que no y pareció sorprendido. Mamá dijo que todos los tenían. Intentó volver al juego, pero me encontré mucho más interesado en su ángel de la guarda que en nuestro juego de Mario Kart. Cuando eres niño, te acostumbras a escuchar a tus compañeros de juego decir todo tipo de cosas raras que a veces no tienen sentido. Esto, sin embargo, había sido respaldado por un adulto. Para un niño que apenas había cumplido 7º año, la palabra de un adulto todavía era algo a lo que le daba mucha importancia. Si su madre le había dicho eso, entonces tenía que ser verdad, y si un ángel de verdad se sentaba al pie de su cama todas las noches, entonces yo quería saber más al respecto, o incluso verlo si podía. Está bien, cuando era pequeña, me desperté y encontré algo al pie de mi cama que me asustó un poco. Al principio pensé que era un monstruo, pero cuando fui y se lo conté a mi mamá, ella dijo que era mi ángel de la guarda. Después de eso le dejamos una silla para que se sentara, ya que antes estaba sentado en la cama. ¿Y vuelve todas las noches? Todas las noches, dijo Mark con orgullo, y ahora no le tengo miedo porque sé que está ahí para cuidarme. Todo esto me interesó mucho. La familia de Mark no me pareció particularmente religiosa, ni siquiera creo que fueran a la iglesia, así que la idea de que Mark tuviera un ángel guardián y no yo era un poco extraña. Si era algo real, y Mark no solo me estaba tomando el pelo, yo también quería verlo. Fue entonces cuando comencé a molestar a la madre de Mark, a mi madre y a Mark acerca de invitarme a pasar la noche en casa. Estábamos llegando a una época en la que las pijamadas eran bastante comunes, pero parecía que nunca era un buen momento para hacerlo. Eran planes de fin de semana. Mis padres eran religiosos, así que siempre íbamos a la iglesia los domingos. Empecé a intentarlo el viernes por la noche o el sábado, pero siempre parecía haber algo que nos impedía pasar la noche en su casa. Como respuesta, Mark vino a quedarse a mi casa un par de veces. Fue divertido, pero al final no era lo que quería. Después de todo, no podíamos ver al ángel de la guarda de Mark en mi casa, así que seguí preguntando y preguntando si podía quedarme a pasar la noche y, finalmente, encontramos un momento que funcionaría. Estábamos en 2º grado, 2 años después de que comencé a preguntar, cuando mis padres de repente necesitaron salir de la ciudad y no tenían forma de llevarme con ellos. Era la mitad del año escolar y necesitaban ir a un funeral que duraría desde el jueves por la mañana hasta el viernes por la noche. En realidad, no era ese tipo de cosas a las que se podía llevar a un niño pequeño, y sugerí que tal vez podría quedarme con Mark. A mis padres les gustó la idea.
Habíamos hospedado a Mark varias veces para que sus padres pudieran tener una cita nocturna o visitar a familiares, por lo que llamaron para ver si era algo que podían hacer. Los padres de Mark dijeron que estarían felices de ayudar y yo me llené de emoción mientras hacía las maletas para pasar un par de días en la casa de Mark. La noche del miércoles fue genial. El padre de Mark asó hamburguesas en el patio trasero mientras jugábamos en el tobogán. La madre de Mark había alquilado un juego de blockbuster al que nos turnábamos para jugar. Vimos algo de televisión en la sala de estar. Sus padres dijeron que podíamos quedarnos despiertos un poco más tarde de lo habitual, y cuando su madre dijo que era hora de que nos preparáramos para ir a la cama, me sentí emocionado de nuevo. Mientras estaba acostada en mi jergón esa noche, durmiendo a la sombra debajo de la cama de Mark, me llené de anticipación mientras miraba la silla. Había esperado años para ver esto y no iba a dormir hasta verlo. La silla permaneció allí, un trozo de madera mudo, y cuando las luces se apagaron y la charla de último minuto de Mark se convirtió en suaves ronquidos, hice lo mejor que pude para mantenerme despierto. Quería verlo, pero cuando comencé a bostezar con más frecuencia no estaba seguro de poder lograrlo. Me pregunté si Mark realmente me había estado engañando cuando el despertador en su mesa de noche pasó de las 10:30 a las 11. Sería una auténtica broma si nunca hubiera existido un ángel y se hubiera estado riendo de mí todos estos años. Mientras mis ojos se volvían pesados, traté de mantenerme despierto hasta que llegó aquí. Sin embargo, inevitablemente perdí la pelea y me quedé dormido. Me desperté repentinamente en la desconocida oscuridad del dormitorio de Mark. Era muy temprano, y mientras me sentaba con la salida, recuerdo haber sentido esa sensación momentánea de confusión. ¿Dónde estaba? ¿Qué está pasando? Fue entonces cuando recordé que estaba en una pijamada en Mark's y por qué estaba en una pijamada en Mark's. Miré hacia la silla, esperando ver algo con una túnica blanca con alas y un halo, pero me decepcionó en ese sentido. Decepcionado pero completamente aterrorizado. Lo que vi fue una sombra informe con proporciones vagamente humanas. Las dimensiones parecieron moverse cuando lo miré, aunque no creo que me hubiera notado. Estaba inclinado hacia adelante en la silla, mirando a Mark como un tiburón hambriento, y no se volvió para mirarme hasta que comencé a gritar. Movió su cara espesa hacia mí y vi un par de ojos rojos bailando en medio del miasma. Siguió mirándome hasta que alguien encendió las luces y cuando la habitación apareció a la vista, la criatura simplemente había desaparecido. La madre de Mark se mostró comprensiva y me preguntó qué había pasado, y yo mentí y le dije que acababa de tener una pesadilla. Ella lo compró, pero creo que Mark sabía lo que había visto. Intentó preguntarme al respecto, pero me di la vuelta y miré hacia la pared mientras fingía volver a dormir. Mark lo intentó de nuevo cuando su mamá nos llevó a la escuela al día siguiente, pero yo no quería hablar de eso. Estaba tan aterrorizado por lo que había visto como decepcionado por el resultado de mi curiosidad. Mis padres me recogieron ese día en el colegio, habían regresado un poco temprano y creo que ellos también intuyeron que algo había pasado. Dormí más profundamente en mi cama que nunca antes y nunca más pedí quedarme a dormir en casa de Mark. Puede que nunca haya pedido pasar la noche en su casa, pero Mark y yo seguimos siendo buenos amigos. Todavía iba a su casa, todavía pasaba el rato en su habitación, pero nunca volví a quedarme después del anochecer. Por cierto, como la fiesta de pijamas había sido todo un éxito, mi madre dejaba que Mark se quedara en nuestra casa con más frecuencia. Esto también pareció funcionar mejor para los padres de Mark y, mirando hacia atrás, no creo que se llevaran bien. Discutieron mucho y muchos de los viajes que hicieron juntos terminaron abruptamente sin ayudar a su matrimonio. Cuando se divorciaron después de que Mark se graduara de la escuela secundaria, creo que fue realmente una sorpresa para Mark. Decidieron vender la casa y dividirse el dinero, y Mark decidió mudarse solo y comenzar su vida adulta un poco antes de lo que esperaba. Entonces, cuando me preguntó si quería ser su compañero de cuarto, me pareció una obviedad. Nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones cerca de la universidad a la que asistía Mark, y era genial.
Nos llevábamos tan bien como dos chicos de secundaria que se mudaban aquí por primera vez. Hubo discusiones sobre tareas domésticas, fiestas ruidosas que probablemente molestaban a los vecinos, sesiones nocturnas de bebida entre menores de edad en las que nos contábamos todo tipo de cosas y muchas cosas generales de la vida cotidiana. Las cosas que habíamos encajado bien en nuestro nuevo hogar, excepto por una cosa que él había traído de su antiguo hogar y que despertó algunos recuerdos en los que antes no habría pensado. Lo estaba ayudando a sacar sus cosas de la parte trasera del F-150 de su padre cuando vi algo en lo que no había pensado en años, aunque había aparecido con bastante frecuencia en mis pesadillas. Recoger una pila de cajas reveló una silla de madera familiar que había estado al final de la cama de Mark desde que tenía uso de razón. Era la silla en la que el ángel se había sentado esa noche y lo había observado dormir. Le pregunté por qué lo había traído y me miró como si fuera un tonto. Es donde se sienta mi ángel de la guarda, ¿por qué no lo traería? Tenía la esperanza de que el ángel fuera simplemente una especie de cosa en su casa, y la idea de que podría estar en nuestro apartamento por la noche me dio escalofríos. Mi jefe llevaba meses preguntándome si estaría interesado en trabajar en el turno de noche, y después de ver esa silla sentada con tanto cuidado al final de su cama, fui y le dije que estaba dispuesta a aceptar. Quería vivir con Mark y ayudarlo, pero no podía soportar estar en esa casa por la noche. Me di cuenta de que Mark estaba un poco molesto porque yo no estaría en casa por la noche. La noche era el único momento en el que no estaba en la escuela o en el trabajo, pero entendía que había que pagar las cuentas. No creo que él realmente entendiera por qué había aceptado el turno. Si no estaba, siempre mantenía la puerta cerrada con llave y dormía de cara a la pared. Si el ángel alguna vez entró en mi habitación, nunca lo supe. Ciertamente nunca dejé una silla a los pies de mi cama, y supongo que se quedó en la habitación de Mark. Aunque supongo que al final funcionó a favor de Mark. Una noche estaba en el trabajo, jugando con mi teléfono y mirando las cámaras cuando sonó mi teléfono. Vi que era Mark y pensé que solo se estaba asegurando de que yo estuviera en casa por la mañana antes de que él tuviera que ir a la escuela. Sin embargo, cuando contesté, Mark parecía frenético. Estaba gritando que necesitaba que volviera a casa de inmediato y que necesitaba ayuda para llamar a la policía. Le dije que se calmara y que siguiera adelante y llamara a la policía, pero dijo que no podía hasta que se limpiara un poco. Luego dijo lo más escalofriante que había oído desde que éramos niños. El ángel lo atrapó. ¿Tienes a quién?, pregunté, todavía sin estar seguro de lo que estaba pasando. El intruso que irrumpió en nuestra casa. Llamé a mi jefe y le conté la situación, y él aceptó venir a trabajar para mí para que yo pudiera arreglar las cosas. Le ofrecí volver, pero dijo que no era necesario. Probablemente estaba mirando los informes policiales y otros documentos de todos modos, pero para avisarle si no iba a estar mañana por la noche para que pudiera hacer los arreglos necesarios. Incluso dijo que todavía me pagaría por la noche. Mi jefe es un buen tipo, uno de los mejores jefes que he tenido y siempre aprecié lo útil que fue. Cuando llegué a casa, Mark estaba nervioso. Con razón también, ya que parecía como si alguien hubiera explotado en su piso. Había sangre en las paredes, sangre en la alfombra, sangre sobre la colcha de la cama de Mark, así como pelo, carne y huesos por todas partes. Los huesos estaban astillados y rotos, y todo parecía como si alguien hubiera sido introducido en una trituradora de madera. No sabía qué hacer con eso, pero lo más sorprendente fue la sangre que salpicó la silla de madera plana que estaba de lado en medio de la sangre. Saqué a Mark a la sala y le pedí que me dijera exactamente qué había sucedido. Después de unos cuantos vasos de agua y un poco de whisky, finalmente dejó de temblar lo suficiente como para decírmelo. Dijo que había oído entrar al tipo con una llave y pensó que era yo. Se dio la vuelta y se volvió a dormir, viendo ya al ángel allí y sintiéndose seguro como siempre. Cuando escuchó un crujido en la sala de estar, pensó que era un poco extraño, pero supuso que solo estaba jugando un poco. Cuando se abrió la puerta de su dormitorio, supo que algo andaba mal.
Normalmente no entro a su habitación por la noche, especialmente después de lo que Mark considera hora de acostarse, y la apertura de la puerta le hizo girarse para enfrentarse a quienquiera que estuviera allí. Se había acomodado en la cama, mirando a la persona, recortando su silueta a la luz del pasillo, y fue entonces cuando vio al ángel girar la cabeza para mirar al intruso. ¡Qué demonios!, el chico había dicho, su voz profunda y confusa. Mark dijo que había dado un paso hacia la habitación, jugueteando con algo en su bolsillo, pero que nunca salió si tenía la intención de usarlo. De repente, el ángel estaba de pie, y Mark dijo que simplemente se le hizo borroso al chico. Sabía cómo sonaba eso, pero era como si en un momento estuviera parado junto a la silla y al minuto siguiente estuviera cara a cara con un tipo en la puerta. El ángel se acercó al intruso, su mano se hundió en el pecho del hombre y el intruso hizo un ruido como si tuviera indigestión. Entonces el ángel simplemente lo hizo pedazos. Lo había desgarrado por la mitad, a lo largo, y de ahí había salido la mayor parte de la sangre. Lo había tirado contra la pared, bueno, la mitad de él, y la otra mitad la había arrastrado al suelo y comenzó a comer. Mark dijo que esa había sido la peor parte, verlo comer. No comía como una criatura normal, dijo con voz temblorosa, comía presionando su cabeza informe contra el cuerpo y partes del cuerpo simplemente desaparecían. Era como ver algo que no podía ver devorar a alguien. Mientras comía, Mark se levantó temblorosamente de la cama y se movió lentamente por el perímetro de la habitación. Había observado la cosa mientras avanzaba, sin estar seguro de si le haría daño o no, y cuando llegó a la puerta, le temblaban las manos cuando alcanzó el interruptor de la luz. Justo cuando se encendieron las luces, la criatura lo miró sorprendida. Sus ojos casi parecían traicionados, y mientras se disipaba, Mark se quedó con los restos de su festín. No sé qué hacer, dijo Mark. Los policías nunca van a creer que un ángel extraño que he temido desde la infancia destrozó a este tipo. Esto es un poco excesivo, incluso para un invasor de casa, y me temo que me meteré en problemas. Probablemente nos incriminará a ambos por incluir este papel, pero se nos ocurrió una historia que no sonaría tan loca. La historia era que Mark había estado en el baño cuando los chicos entraron. Mark había cerrado la puerta con llave y se había agachado para esperarlos mientras empezaban a tomar cosas. Mientras se escondía, Mark escuchó algo que sucedía en su habitación, y cuando todo se calmó, salió y encontró al tipo así. Era una historia inestable, los policías probablemente levantarían una ceja, pero Mark no es un tipo muy grande y la idea de que podría haberse escondido en lugar de intentar enfrentarse a un invasor de la casa no es demasiado descabellada. No es más descabellado que la idea de que pudiera partir a un hombre por la mitad. Así que llamamos a la policía y después de responder algunas preguntas y de ir a la comisaría para hacer más preguntas, nos alojaron en un hotel para pasar la noche mientras revisaban nuestro apartamento. Resultó que el tipo que había entrado a robarnos era el sobrino del casero. Hemos tenido varios apartamentos que han sido asaltados sin muchos signos de robo, y la policía finalmente tuvo su respuesta. El sobrino ha estado usando las llaves de la oficina principal para entrar a las casas de las personas y, por lo general, elegía lugares donde no había nadie en casa. Me había reunido con mi sobrino en el gimnasio del hotel varias veces y él sabía que yo trabajaba de noche y probablemente pensó que mi departamento estaría vacío, sin darse cuenta de que tenía un compañero de cuarto. Encontraron muchas pruebas en el apartamento del sobrino, un apartamento que también era propiedad de su tío, por lo que el caso parecía bastante abierto y cerrado. La mayoría de ellos pensó que había tenido un cómplice que estaba drogado o algo así, y los dos acababan de tener un intercambio brutal por algún botín. De hecho, recibimos una pequeña recompensa por avisar, aunque creo que nuestro arrendador tenía sentimientos encontrados sobre todo el incidente. Después de eso, Mark tiró la silla. Simplemente ya no se sentía seguro con eso al final de su cama. El ángel había sido su guardián y lo había protegido, aunque tal vez con un poco de celo. No está claro si Mark todavía estaría vivo si no hubiera estado allí,
pero parecía que, al igual que yo, Mark había visto más de lo que le resultaba cómodo cuando atacó al tipo. Dejó la silla junto al contenedor de basura y alguien debió tomarla porque ya no estaba al día siguiente. No sé si el ángel todavía vuelve a los pies de su cama o no, pero si lo hace, supongo que está de pie estos días.